The Binding of Isaac nos cuenta una historia donde un pequeño niño se sumerge en su imaginación con tal de escapar del mundo, del dolor y de su propia madre. Tras esa historia hay muchos secretos y curiosidades que no suelen tratarse, y el día de hoy toca hacerlo. Les presento el iceberg de The Binding of Isaac, abarcando desde la versión Flash original del juego hasta el DLC que obtuvimos en 2021, Repentance. He recopilado los datos más interesantes no técnicos y los he metido en este iceberg, que para quien no sepa, es un sistema de narración que parte desde la punta del iceberg, donde se encuentra la info de conocimiento público y desde ahí baja. Mientras más profundo nos encontremos, más oscura y secreta será la data. Este iceberg, como podrán ver más adelante, está dividido en 5 secciones para representar tal propósito, mientras que cada dato toma un color dependiendo de su veracidad, siendo el verde los confirmados, el blanco los inconclusos y el rojo los falsos. La duración total del iceberg es de más de 1 hora y 15 minutos aproximadamente, por lo que decidí dividirlo en 2 partes. Aquí tendrán los primeros 2 niveles con data algo más suave, abarcando lo conocido y sumergido para ir entrando en calor. Y ya en la segunda parte las cosas más oscuras y secretas del juego con los otros 3 niveles. La tienen fijada en el primer comentario apenas la suba y al final de este video para que la vean al terminarlo. Dicho esto, comencemos de una vez por lo ligero, la punta del iceberg. I Am Error es una habitación especial a la cual únicamente se puede acceder por medio del teletransporte, ya sea un ítem o píldora, aunque recientemente también podemos llegar a ella gracias a la Red Key. Esta habitación tiene muchas variantes, pero por regla general contiene un muñeco en medio de ella, quien tiene una barba, pelo y camiseta. Lo más destacable es el mensaje que entrega, el cual se traduce en "soy un error". Ahora bien, esto aparte de ser un easter egg o medio para evitar que el juego se rompa, es una referencia al The Legend of Zelda 2 de NES, The Adventure of Link, donde un NPC nos dice que se llama Error. Bien podría decirse que este es uno de los memes más tempranos del internet, pues nació en el 2000, y desde ahí no ha parado de ser incluido en varios juegos, y Isaac es uno de ellos. Las máquinas de apuesta están presentes en el juego desde sus inicios, y a cada actualización han metido nuevos tipos. Lo interesante de ellas es que un niño no tendría por qué conocerlas, y menos imaginarlas. Sin embargo, para el caso de Isaac hay una respuesta coherente a este asunto, pues sucede que su padre solía frecuentar casinos y apostar su dinero, lo que lo llevó a crear junto a su hijo Isaac un juego de mesa llamado La Leyenda de Bumbo, donde se inspiró fuertemente los casinos, para más tarde Isaac inspirarse directamente en este juego. Y si el padre de Isaac tiene problemas con el dinero, mamá los tiene con las sustancias, o eso al menos es lo que se cree, aunque nunca ha sido del todo confirmado, pues explicaría por qué hay tantos de estos objetos en el juego, y si lo pensamos bien tendría todo el sentido. Tras la salida de papá del hogar, mamá entró en depresión, y perfectamente podría haber usado píldoras y demás a modo de soporte psicológico. La Leyenda de Bumbo, como mencioné, es el juego que Isaac y su padre crearon, y quizá muchos no lo sepan, pero este juego es un juego real desarrollado por Edmund Macmillan, el creador de Isaac, que está a modo de precuela del juego original, conteniendo 2 finales que sirven para explicar algunas cosillas de la vida de Isaac y la relación con su padre, pues mientras The Boy ahonda en mamá, Bumbo lo hace en papá, siendo este quien hace la voz de Bumbo y en cierto modo es una representación de su personalidad y acciones a futuro. Además, es de aquí que salió el mítico personaje de Bumbo que tenemos en el juego, junto con el boss Bumbino, que trataremos más adelante. The Binding of Isaac Revelations es uno de los mods más completos que hay para el juego, modificando gran parte de la experiencia y añadiendo nuevos pisos, voces y enemigos. Ahora bien, lo interesante de esto es la historia en la cual está basado, el viaje de Dante que nos narra la Divina Comedia, siendo cada uno de los pisos una referencia directa a los 9 sectores del infierno de Dante, con The Glacier, The Tomb y The Vestige. También contamos con Virgilio como personaje jugable, quien es el guía de Dante en este libro. Próximamente saldrá la versión final, y es altamente probable que se nos presente el Limbo, el primer piso del infierno. Esto es algo que actualmente la mayoría de los jugadores dan por hecho, pero el bebé azul es efectivamente Isaac, o más bien una versión asfixiada de él, siendo la visión que tiene de sí mismo a futuro al saber que está destinado a morir dentro del cofre.
desbloqueándose por primera vez al vencer al corazón de mamá unas 10 veces. Todos sabemos que a Edmund le encanta poner referencias de otros juegos de su repertorio en Isaac, y Triage es una de esas referencias, recordándonos al juego del mismo nombre que salió para navegador hace muchísimos años, y nos cuenta una historia bastante triste y bien musicalizada de una araña a la cual le robaron sus crías, y debe recuperarlas, aunque eso signifique sufrir o hasta morir. La cuestión que ocurre con esta araña es que muchos pensaron en su momento que podría ser el padre de Isaac, o una forma de verlo. Esto por el ítem Daddy Longless, que nos da de compañero una pata de Triage y tiene la palabra Daddy, o sea, papi. Sin embargo, déjenme decirles que Daddy Longless es el nombre que se le da a un insecto de patas muy largas. Muchos los confunden con arañas, pero tienen solo 6 patas. Un dato que no aporta nada, pero ahí lo dejo. En el juego hay una buena cantidad de personajes que claramente representan una etapa de la muerte, como pueden serlo Blue Baby o The Forgotten. Y como se imaginarán, esto son la visión que Isaac tiene de lo que le ocurrirá a su cuerpo tras morir, pasando por diferentes etapas, partiendo por Blue Baby, The Keeper, Forgotten, hasta llegar a The Lost, su alma ya sin cuerpo. Esta es la clásica. Hay ítems como Brother Bobby o Sister Maggie, quienes tienen forma de feto, que indicarían que Isaac tuvo hermanos o pudo tenerlos, pero mamá decidió pues que no podía ser. Lo más probable es que no sea más que la culpa de Isaac quien hace aparecer estos elementos dentro del juego. Sin embargo, no es descartable el que sea una realidad. Ultra Pride es un mini boss algo raro con la apariencia de Frankenstein y su creador, aunque su intención real es referenciar a los creadores de Isaac, Edmund Macmillan, artista quien tuvo la idea del juego, y Florian Himes, el programador. Así como los personajes sin vida son Isaac, todo el resto de personajes también lo son, pues en su gran mayoría son la visión que el niño tiene de una parte de su personalidad, en general basado en conceptos bíblicos, como bien puede ser Samson o Lázaro. Esto y otras cosas que más adelante veremos han llevado a pensar que Isaac sufre de un trastorno de personalidad, aunque según su creador es simplemente un niño muy imaginativo. Como casi todos los juegos de Macmillan, Isaac está inspirado en su vida, específicamente en su periodo de infante, donde más dificultad tuvo para relacionarse con las demás personas, sintiéndose aislado y tratado como un bicho raro. Edmund canalizó todos estos sentimientos en dibujos un tanto grotescos que digamos no ayudaron mucho a la visión que el resto tenía de él, mientras que por otro lado, fueron el primer paso en su camino como desarrollador. Todos sabemos que Isaac tuvo una versión Flash, mucho menos trabajada que la actual, la cual fue realizada por Edmund y compañía a modo de diversión, pues no esperaban mucho de ella. Obviamente estaban bastante equivocados. La cuestión es que esta versión Flash tuvo una versión beta, la cual está presente incluso a día de hoy en la página web de Newgrounds. En esta beta apenas podíamos jugar unos pisos y contábamos con objetos limitados. Además, el logo de los bosses que había en Flash era una referencia al logo que tenía Newgrounds por esa época, una especie de cara enojada. Varias son las transformaciones con las que contamos en el juego, y la mayoría de ellas, a excepciones de las que llegaron en Repentance, que son meramente visuales, nos otorgan una habilidad especial. Tenemos por ejemplo a Belcebú, un demonio bíblico conocido por ser el rey de las moscas, con el cual todas las moscas se volverán de nuestro lado. Igualmente Fungi es muy interesante, quien aparece al haber tomado 3 hongos, y referencia al igual que Spawn a gente con problemas a la sustancia. Los Cube Baby son un easter egg en sí mismo, y vaya que hay muchos de ellos. Estos personajes solo aparecen en cooperativo, y el segundo jugador puede tomar control de alguno de ellos. Cuentan con diferentes formas y apariencias, y la mayoría de ellas hacen alusión a algún personaje de otros juegos o franquicia, como puede ser el bebé Sans o el bebé Mouse, que recuerda a la primera aparición de este ratón. Y no nos olvidemos del bebé Tetris, que es una pieza de Tetris tal cual, y por supuesto, el bebé Yoyos. Por un tiempo rondó la teoría de que el juego transcurría en el purgatorio, o a lo menos era una representación de este, por el hecho de que Isaac debía luchar contra enemigos con tal de purgar sus pecados. Sin embargo, bien sabemos que no es el caso, pues esta aventura es una alegoría a los miedos de Isaac, a los miedos que un niño podría tener al pasar por situaciones no muy agradables. Aún así, más adelante veremos cuál es la verdadera representación del purgatorio dentro del juego.
Isaac pertenece al subgénero de los videojuegos roguelike, que sin complicarse mucho son juegos de mazmorras por turnos, donde el personaje mejora a medida que avanza. Y dado esto, es más que evidente que Isaac está inspirado en el Zelda original, dicho por su propio creador, un juego que fue la base para muchos otros como este que vendrían más adelante. El primer vistazo que tuvimos a Baby Plum fue en el mod Antivirt, convirtiéndose inmediatamente en uno de los bosses favoritos para todos, especialmente por su ternura. Obviamente el boss volvió en Repentance, DLC que, para quien no estaba enterado, se basa en Antivirt. Sin embargo, en esta ocasión, el juego nos entregaba otra manera de vencer al boss, o más bien no vencerlo, pues si esperamos suficiente tiempo sin hacerle daño, Baby Plum se irá volando y nos dejará la Plumflout, con la cual podremos invocarlo para que nos ayude. El mundo al revés o mundo invertido es uno de los lugares a los cuales tenemos que acceder con tal de obtener la primera parte del cuchillo. Este lugar también puede ser llamado como la dimensión espejo, pues es al pasar a través de un espejo que llegamos a ella. Lo curioso es que solo podemos pasar por este espejo una vez seamos The Lost, o sea, el alma de Isaac, lo que significaría que esta dimensión es fantasmal o se relaciona más con lo espiritual, lo que explicaría de cierta forma por qué accedemos a una pieza del cuchillo desde aquí. Un objeto que guarda conexión directa con la vida de Isaac, un cuchillo que más tarde utilizaremos para abrir la puerta a The Corpse e ir por mamá. El bucle o hip de papá posiblemente lo hayan visto alguna vez en su vida, pues es uno de los más antiguos, interesantes y consecuentemente conocidos que hay acerca del juego. Tanto así que en foros gente se creía que era oficial. Este hip comienza igual que el epílogo, con mamá acorralando a Isaac para cumplir con la voluntad que Dios le encomendó. Sin embargo, la Biblia cae sobre su cabeza, acabando con ella y dejando libre a Isaac, y desde aquí comienza lo nuevo. Isaac entonces se va de su hogar, al puro estilo del Chavo del Ocho si tuviera casa. Así termina viviendo en la calle aparentemente muchos años, eso hasta el día que una mujer que pasaba por ahí se interesa en él y decide ayudarlo, acobijándolo en su casa y comprándole ropa para que obtenga un trabajo. Al poco de eso se enamoran y casan, para no mucho después tener a Maggie, su primera hija. Luego llegó Isaac. Un día Maggie estaba jugando en el hogar y abrió la trampilla, cayendo y muriendo instantáneamente. Esto afectó a la familia demasiado, llevando a mamá a consolarse con sustancias a la vez que el matrimonio se quebraba. Papá entonces decide irse del hogar pues las cosas no están funcionando. Para su mala suerte, justo es atropellado, perdiendo la vida y transformándose en un fantasma que vuelve al hogar a velar por su familia. Sin embargo, su esposa estaba intentando acabar con su hijo, por lo que le lanza la Biblia en la cabeza para evitar lo peor. Y justo ahí es que se percata que todo es un ciclo, y Isaac vivirá la misma historia que él. Sin más, se acurruca en el suelo y llora, transformándose lentamente en The Lost. Y pese a que esta historia tiene algunas incoherencias, no podía dejarla de lado dada su fama y que es una de las pocas que tratan el que ocurrió con papá. Partimos en el nivel 2 del iceberg con Edith, uno de los personajes que más curiosidad han generado en la comunidad, pues se encontró entre los archivos de Antivirt y con ciertas movidas fueron capaces de utilizarlo. La mecánica de este personaje se basa en dar saltos, avanzando y haciendo daño de esa forma. Está totalmente inspirado en Edith, esposa de Lot, quien escapando de la destrucción producida por Dios en la ciudad de Sodoma, miró hacia atrás, cuestión que Dios mismo le había pedido que no hiciera. Así, Edith se convirtió en una estatua de sal, al no poder aguantar la curiosidad. Muchos pensaban, hasta daban por hecho, que Edith volvería en Repentance, como un personaje jugable. Sin embargo, no se dio el caso. Pese a esto, los archivos de Edith están en el juego, y no es por nada, pues sí que podemos utilizarla, aunque no como nos gustaría. Ocurre que si usamos una cierta cantidad de veces la carta de The Chariot inversa, hay una pequeña posibilidad de que nos transformemos en Edith. De todas formas, los mismos desarrolladores han comentado que adaptaron las mecánicas de Edith a Tainted Forgotten, pues les parecía lo más coherente dada la naturaleza del personaje. ¿Recuerdan que comenté cómo se creía que Isaac tenía múltiples personalidades?
pues a raíz de eso también nació la teoría de que además tenía disforia de género, cuestión que podría sonar algo loca, pero si tenemos en cuenta las cinemáticas donde lo vemos con una peluca y vestido, cobra algo de sentido. Pese a esta y otras pruebas, realmente Isaac no es que quiera ser chica, sino que quiere alegrar a su madre, y ella se veía feliz cuando lo veía vestido como una niña, por lo cual Isaac lo hacía, sobre todo con la intención de parecerse lo más posible a ella, de lo cual ya hablaremos. Los trailers de Isaac son... bueno, no se puede describir con palabras tal cual, vean un poco ustedes mismos. Una locura, efectivamente. A muchos les recordará el estilo de Kojima, quien no muestra básicamente nada de sus juegos en los trailers, pero sí que nos deja profundamente perturbados. En el caso de los cortos dedicados a Isaac no es muy diferente, y podría decirse que se usan más a modo de complementar la historia, como si fueran un easter egg en sí mismos más allá de un medio para promocionar el juego. Como puede ser el tráiler de la Forgotten Update, donde vemos a mamá enterrando los huesos de Isaac, dando a entender que eso fue lo que le ocurrió tras encontrarlo. O el de Afterbirth, donde la habitación de Isaac se llena de demonios. Y así podría seguir analizando bastante tiempo. De los creadores de todos los personajes son Isaac, llega a todos los bosses son Isaac. Esta teoría nació con la base de que si Isaac representa sus miedos en el juego, podría ser coherente que todos ellos estuviesen basados de cierta forma en él. De hecho, si miramos las caras de algunos de los bosses, coinciden un poco con la de Isaac, pero creo que no hace falta decir que esta teoría de cierta mucho no tiene. Cuestión que podemos comprobar remontándonos a la leyenda de Bumbo, donde muchos de estos bosses nacieron cuando Isaac simplemente los hizo en cartón junto a su padre, como bichos feos y malvados a derrotar, sin mucho que analizar más allá de ello. De Ultra Greed, el jefe final del modo Codicia y Ultra Codicia, hay mucho que decir, sobre todo en lo que a su significado respecta, pues el juego no nos indica demasiado ni da pistas de este. Sin embargo, si nos ponemos un poco agudos, medio que podemos entender de qué va, partiendo por lo más obvio, y es que representa la codicia. Ahora bien, ¿por qué la codicia tiene tanta importancia si es que son 7 los pecados capitales que vemos en el juego? La respuesta a tal interrogante está en el padre de Isaac, quien debido a su codicia, como pudimos confirmar en Repentance, dejó a la familia en la ruina, por lo que para Isaac este pecado toma más importancia que ningún otro. Y ya que tiene la manía de echarse la culpa por todo, pues lo hace con esto. Luego de vencer a Ultra Greed nos entregan un ending en el cual, tras quedar encerrado, Isaac se transforma en un muñeco de la tienda, pero parece estar feliz, pues ha aceptado dentro de sí su codicia, de manera similar a cuando acepta su maldad al vencer a Mega Satán. Para algunos, además de la codicia, este boss es la forma en la cual Isaac ve a su padre, teoría que se reforzó cuando encontraron un sprite beta del boss con barba. Tristemente para esta teoría, ese sprite no era más que un intento de homenajear a Tyron Rodríguez, dueño de Nicalis, quien ha distribuido y ayudado a la producción de The Binding of Isaac. Además, el hecho de que Isaac vea a su padre como un monstruo no cuadra con la historia, pues al final de esta, Isaac se reúne con su padre en su imaginación, que lo esperaba para narrar una última historia juntos, dando a entender el cariño y aprecio mutuo que se tenían. Scaneless Hatch es el boss oculto más conocido del juego, no solo porque llama la atención con su apariencia, sino también por la forma en la cual fue hallado, al entrar en los archivos del juego y encontrarlo como lo que aparentaba ser una tercera forma de Hatch, cuestión que habría subido muchísimo la dificultad a un boss de por sí muy complejo. Edmund declaró que el sprite solo estaba para distraer a los data miners que intentaban descubrir secretos del juego antes de tiempo. Y creo que de algo ayudó, pues en definitiva este boss robó nuestra atención por mucho tiempo.
Old Man Keeper fue probablemente la primera idea que tuvieron los desarrolladores para la apariencia de The Keeper, o quizá para otro personaje. Sin embargo, al final no se dio, y el sprite quedó olvidado los 364 días del año, pues el 365 lo tenemos en las April Falls, donde el sprite de Keeper cambia al de este señor, quien al menos personalmente me recuerda mucho al de Dante, y quizá pudo ser la visión de cómo sería Isaac al envejecer o alguna transformación. Y para finalizar con tema voces y sprites, Mega Satan. El sprite oculto de este se encuentra dentro del mismo que se utiliza en el juego, por lo cual más que oculto sería un sprite no utilizado, donde la cara de Mega Satan está triste, posiblemente al recibir cierta cantidad de daño o ser derrotado. Este sprite está junto a las manos de hueso, las que tampoco aparecen, lo que da para pensar las posibilidades que habían para la batalla contra este boss. Jesus Love Me solía ser una canción que sonaba en los créditos de Isaac Flash, sin embargo con el paso a Rebirth fue eliminada, aunque permaneció en los bonus track. La canción es de lo más tétrico que hay, pues combina una canción real dirigida a un público infantil cristiano con una melodía mucho más oscura, dando la impresión de ser cantada por alguien en sufrimiento o perdición. En Repentance, esta rola volvió para el True Ending, donde suena de fondo tras pasar a los créditos. Y no solo eso, sino que también añadieron un easter egg más, que veremos, así es, más adelante. El apellido y la edad de Isaac fue revelado por Edmund en Twitter, comentando que tiene 5 años y se apellida Moria, una referencia aparte de al Señor de los Anillos, al monte Moria, lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, tras ser encomendado por Dios. Además, la palabra guarda similitud con el latín de morir, que es Mori. Ya vemos que el buen Edmund pensó en todo. Guppy es el gatito de Isaac dentro del juego, además de la transformación más poderosa de todas, permitiendo al jugador lanzar una mosca por cada lágrima que impacte. Guppy murió, y eso es un hecho, pues solo se ve representado como fragmentos o directamente como un gato sin vida. Lo triste realmente es que este gatito está basado en el gato real de Edmund, quien igualmente falleció, y al igual que la cabeza de Cricket y de Tammy, son gatos de Edmund. Aparte de la relación in-game de Guppy con Isaac, en el True Ending pudimos ver que fue su único compañero por mucho tiempo. Hace ya un tiempo, Tyrone le propuso a Edmund realizar una versión japonesa y coreana para Isaac, pues en ese mercado los videojuegos pegan como Cristo en la cruz. Así nació el Isaac coreano, quien pese a no tener ojos achinados, pues no haría más que arruinar la campaña de marketing posiblemente, sí que cambia el título y textos al idioma. No sé qué tan bien haya vendido el juego, pero algo me dice que no fue un éxito rotundo. Estas habitaciones fueron por mucho tiempo las últimas que nos encontrábamos en cada run, y la historia tras ellas es bastante interesante, sobre todo la de la Dark Room, a la cual se accede tras vencer a Satán, si contamos con el negativo. Este lugar recuerda efectivamente a una habitación oscura, lugar donde se revela los negativos, que son fotografías tomadas con cámaras antiguas, por lo que mira tú, ya tenemos la primera referencia. Por otro lado, Repentance nos dio la segunda, pues en el ending de Mother, Isaac es encerrado en una habitación oscura en la cual termina viendo al diablo. Y no sería raro que hasta cierto punto al hacer esta habitación se tuviese en cuenta la Dark Room. Y si hablamos de The Chest, simplemente se relaciona con el cofre, lugar donde Isaac se encerró para terminar muriendo asfixiado. Por ello, al final de él se encuentra con su versión azul sin vida, alias Blue Baby. Repentance nos trajo muchas cosas, y una de ellas fue la ruta alternativa, no solo inspirada, sino que directamente copiada de Antivirt, aunque con cambios para mejor, claro. Esta ruta nos permite acceder a una serie de puzzles que nos otorga el cuchillo, pieza clave para acceder al cadáver, donde podremos vencer a la verdadera forma de mamá. Ahora muchos se preguntarán el qué representa esta ruta, y Edmund dio la respuesta a un usuario de Reddit, pues al menos para él,
La idea de esta ruta era simplemente mostrar una faceta más difícil para el camino de Isaac, pues tendría que enfrentarse contra un mal mayor. Mientras que para los desarrolladores de Anti-Virt, quienes colaboraron de primera mano en Repentance, significa otra cosa totalmente distinta. Pero eso ya lo veremos cuando hablemos de The Witness y el significado original de Anti-Virt. Satoru Iwata fue el cuarto presidente de Nintendo, mejor conocido por ser quien dirigió a la compañía a los altos estándares que tiene hoy en día, con juegos como Pokémon y Super Smash Bros. Dentro de su currículum. Este señor falleció a los 55 el 2015, lo cual fue un duro golpe para la industria por todo lo que él significaba para ella. Y no fueron pocos los homenajes que recibió, tanto en el E3 como en The Binding of Isaac, pues cada 6 de diciembre, en el reto de April Fools, tomamos la apariencia del presidente de Nintendo. Y no solo eso, también contamos con la GameKit, una referencia a la Game Boy, y muchos honguitos, referencias a Mario Bros, entre varios otros objetos que homenajean a este señor. The Binding of Isaac for Souls es el juego de cartas del Isaac, creado por Edmund Macmillan, su esposa y colegas. El juego se inspira en Isaac y profundiza en ciertos temas de la historia, como por ejemplo ha hecho con los personajes Tainted o Corruptos, quienes en vez de llamarse por ejemplo Tainted Isaac, tienen nombres referentes a su condición, lo cual nos sirve para explorar de mejor manera la historia detrás de cada uno, como podría ser Tainted Lázaro, nombrado como The Enigma y con el nombre al revés, en referencia a que es dos personajes en uno solo. Además, también contiene personajes de otros juegos de Edmund como Ash, The Den y Night. Más adelante también veremos otras referencias que tienen muchísima importancia para el juego. Para llegar a Hatch, boss quien representa la asfixia de Isaac, es necesario vencer a It Lives antes de los 30 minutos. A base de esto es que se ha llegado a pensar que todo lo que imagina Isaac transcurre en 30 minutos, pues luego de eso es que comienza a asfixiarse dentro del cofre, para finalmente perder la vida. No se ha confirmado por ningún lado esta teoría, pero tampoco desmentido, y a decir verdad tiene todo el sentido, pues como mínimo sería un indicador de que hasta esos 30 minutos Isaac tiene la oportunidad de salir del cofre, aunque las posibilidades de que Isaac viva se encuentran en una parte más profunda del iceberg. No tengo muy claro de dónde sale esta teoría, posiblemente de Lamb y su conexión con Isaac, pues luego veremos que son lo mismo. En general cuenta que la historia del juego es la de Isaac rebelándose contra Dios, misma razón por la cual este le ordena a mamá acabar con la vida del pequeño, una visión la cual en definitiva sería la correcta si lo vemos desde un punto de vista cristiano totalitarista. Aunque en el fondo sabemos que el Dios de al menos esta historia es lo más cercano al anticristo que hay. Eso o mamá. Al igual que Baby Plum, Grid Gideon fue añadido en Anti-Virt como un boss de Mines, siendo intangible y derrotado únicamente al vencer a todas las hordas de enemigos que nos lanzaba. Lo que no todo mundo tiene claro es que Grid Gideon contiene un secreto dentro de sí, y es que si lanzamos una Chaos Card, carta que hace daño prácticamente infinito, podremos vencer a este boss. Y tras él aparecerá una trampilla la cual nos llevará a una sala llena de tesoros, con incluso más de un objeto. Un detalle que vale la pena saber y le suma puntos de calidad a este boss. El purgatorio es un lugar que existe dentro del mundo de The Binding of Isaac, el lugar donde el pequeño llega tras perder la vida, destinado a vagar con tal de expiar sus pecados, o al menos eso se cree. Este lugar aparece en los endings 17 y 20. En el primero, mamá encuentra los huesos de Isaac, para luego ser transportados a una zona grisácea y decadente, llegando a través de un cofre rojo, tras el cual un demonio aparece, siendo una visión que Isaac tiene posiblemente de su propia alma. La segunda ocasión en cambio es cuando derrotamos a Delirium, y vemos los recuerdos de Isaac hasta su muerte, tras la cual volvemos al purgatorio, pero esta vez Isaac no está dentro de un cofre, sino vagando, distinguiéndose su silueta a lo lejos, alejándose cada vez más. Cabe recalcar que Edmund mismo fue quien confirmó que el purgatorio es este lugar. Continúa viendo este iceberg en la segunda parte, donde se abarca lo profundo, escondido y desconocido con data bastante más oscura. Y antes de que te vayas solo me resta por decir...
Me piro vampiro.